Muy bien. A ver, chicos. Esta diapositiva ya la envié yo. Génesis. Esta, sí. 31. Ya, ok, entonces ahí está un problema, ¿no? Ok. Ya, entonces veamos aquí, chicos. Entonces, este paciente, ¿qué enfermedad tiene? Diabetes mellitus, ¿verdad? Y este paciente puede ser que los últimos días o las últimas semanas abandonó el tratamiento, ¿no? No se inyectó la insulina, ¿sí? Ok, y entonces el asunto es que él ingresa al hospital en condiciones que indican una grave alteración metabólica. Ya, entonces, ¿qué tiene el paciente? Acidosis. Ya, viendo el pH, ya sabemos que tiene una acidosis, ¿verdad? Si vemos el bicarbonato, de acuerdo a lo que explicó Jocelyn, ¿cómo está el bicarbonato? Ok, la presión de CO2. Y mire, el laboratorio también nos reporta el nivel del sodio, el nivel del potasio, la concentración de los cloruros y miren el nivel de la glucosa en la sangre como resultado de que el paciente no se administraba la insulina. ¿Y qué otras moléculas se le incrementaron al paciente? Los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Están muy incrementados. Eso significa que existen niveles elevados de ácido acetoacético, niveles elevados del ácido hidroxibutírico. ¿Ok? Y entonces, observando estos datos, decimos que mi paciente tiene una acidosis. Y si estos ácidos están aumentados, acidosis cetónica. eso es una cetoacidosis, ¿verdad? Si uno solamente ve los datos del laboratorio, uno ya puede tener una presunción de lo que está ocurriendo en el paciente. Ya, veamos otra. Y aquí está el nomograma que ya presentó Jocelyn, ¿verdad? Agarro la escala del pH y me ubico en el valor que tiene el paciente, ¿verdad? ¿Cuánto tiene el paciente? Y trazo una vertical. Entonces deben traer una pequeña regla. Trazo una vertical. ¿Cuánto tiene de bicarbonato el paciente? Y entonces por aquí ubico el 6, ¿verdad? Trazo una horizontal hasta que corte la perpendicular. Y entonces ya con esos datos, ya tengo, ¿ok? Y si a eso le sumo la presión de CO2 del paciente, ¿cuánto tiene de CO2? ¿Verdad? Sigo la línea, la semicircular, y coincide con la y es lo que a veces ocurre en la medicina, que toda la información me coincide, ¿sí? Pero no siempre es así. A veces la medicina es 1 más 1 es 2, pero otras veces no es así. ¿Ok? Sale el 3, el 4 y el 5 y el 6, ¿verdad? Ok. Ya, veamos la siguiente. Ya, esta es, ¿qué fórmula, chicos? La del hiato aniónico. Quiero que usen los libros. Ya, usen los libros, chicos. En la última página del capítulo 31, ahí está la fórmula del hiato aniónico. ¿Cómo también se llama esa fórmula? Abertura aniónica.
como también se denomina anión gas. ¿Ok? Ya. ¿Qué es lo que tiene de diferente esta fórmula en relación a la que nos presentó Jocelyn? A la que explicó Jocelyn. Que aquí estamos utilizando el potasio. O sea que tenemos dos alternativas, ¿verdad? Una fórmula sin el potasio, que es la que explica Gaito, y otra fórmula con el potasio que explican otras fuentes de información. ¿Correcto? Ya. Y en la parte superior están los datos del paciente. ¿Cuánto tiene de sodio el paciente? 140. ¿Cuánto tiene de potasio el paciente? Sumamos. ¿Cuánto tiene de cloruro el paciente? 105. ¿Cuánto tiene de bicarbonato el paciente? Sumamos y hacemos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia, chicos? 36. 36. Y si nosotros utilizamos esta fórmula, el rango normal es este, de 10 a 20. ¿Cuánto tiene mi paciente? 36. ¿O el paciente de ustedes? Está elevado. 36. Quiere decir que se trata de una acidosis metabólica con hiato aniónico incrementado. Y ya sabemos que eso en qué tipo de enfermedad se presenta. En la diabetes mellitus con cetoacidosis. O también puede ser la diabetes mellitus con acidosis láctica. ¿Correcto, chicos? Ya. Vamos viendo otra diapositiva. Ok, este es otro paciente, ¿verdad? ¿Qué tiene de antecedente este paciente? Ok. Y tiene una respiración patológica, que ya mismo ustedes la van a estudiar, porque dentro de poco van a estudiar semiología, ¿verdad? Y ahí van a estudiar diferentes tipos de respiraciones patológicas. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que informa el laboratorio sobre el paciente? ¿Cómo es su bicarbonato? ¿Y cómo es su presión de CO2? 3 litros de mercurio. Ya, avancemos por favor. Y entonces tenemos el nomograma, ¿verdad? 725. ¿Dónde está el 725? Lo buscamos en la escala del pH, en esta coordenada. Y trazamos ¿qué cosa? Una perpendicular. Luego, ¿qué tiene el paciente? Bicarbonato. ¿Cuánto de bicarbonato? 10. Ubicamos en la escala de bicarbonato y trazamos la horizontal hasta que corte la perpendicular. Y entonces, ¿qué es lo que tiene el paciente? Acidosis metabólica. Y entonces, ¿cuál era la situación clínica del paciente? Que se había sometido a un trasplante renal y al parecer el trasplante renal no está funcionando. Y si no funciona ese riñón, ¿qué significa? Que el paciente, ¿qué pH tiene el paciente? No está eliminando sus ácidos, porque no funcionan sus riñones. Por eso es que el paciente tendrá una acidosis metabólica. ¿Ok? Vamos con otra diapositiva. Entonces, este paciente, miren, ¿qué tiene este paciente? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ok? Este puede ser un paciente asmático de toda la vida y que va a evolucionar a enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que además está usando diuréticos, ese medicamento, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tiene el paciente? Entonces, el paciente vemos que tiene dos situaciones, ¿verdad? Que tiene una enfermedad crónica y que está usando medicamentos, ¿ok? Y miren cómo es el pH del paciente. 7,4.
cómo es la presión de CO2 del paciente. 60 milímetros de mercurio. Y esto sí se relaciona con qué, chicos? Con la patología pulmonar del paciente. ¿Cómo es su bicarbonato? 36. Ok. Recuerden que este dato influye sobre el bicarbonato. A ver, veamos ahora el nomograma. A ver, ¿puede venir acá adelante, Jocelyn, y usar el nomograma? Sí, usa el marcador. Ya. ¿Qué es lo que va a ubicar primero? El pH del paciente, ¿cuánto es? Traza la línea, Jocelyn. Tienes que irte bien arriba. Ay, tú no llegas tanto por aquí. Buscar otro. Ya. Y la presión del CO2, bueno, por ahí más o menos, ¿ya? Ya. Ubica el para que corte. Perfecto. Ya, sí coincide, ¿no? Ya. Porque aquí vemos que la línea de la presión de CO2 también llega acá, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene el paciente? Ya, pero el pH, ¿por qué está modificado, chicos? Por el uso del medicamento. Y entonces yo pienso, ¿qué enfermedad tiene el paciente? Enfermedad pulmonar crónica. ¿Por qué me guío? Por la presión de CO2 que está alta, ¿verdad? Elevada. Toda presión elevada de CO2 es que ese paciente tiene una patología respiratoria, ¿verdad? Ok. A ver, veamos otro problema, chicos. Vamos a borrar la perpendicular y la línea horizontal trazada por Jocelyn, ¿verdad? Ok. Y entonces otro problema que ustedes van a resolver cuando estén trabajando con esto, ¿verdad? Entonces este paciente, ¿verdad? Ingresa mal también, ¿ya? Y por el examen que le hace el interno residente llegan a la conclusión de que tiene un edema agudo. ¿Ok? ¿Qué es lo que le informa el laboratorio? Su pH, su presión de CO2, su bicarbonato y su presión de oxígeno. ¿Ok? Vamos a la siguiente, chicos. A ver, Richard, adelante. Venga a trazar las líneas. A ver, vamos a usar los datos del laboratorio. Ya. Ubica ahí el pH. ¿Por dónde está el pH del paciente? No. Eso, ¿por dónde lo ubica? Por ahí más o menos, ¿verdad? Ok. Traza la línea hasta donde encuentres la presión de CO2 o el bicarbonato. Ok, ya, llega hasta allá. Mira si te encuentras con la presión de CO2. Perfecto. ¿Qué es lo que observan ahí, chicos? Ya, gracias, Richard. Ahí no me sirve el nomograma. No me sirve el nomograma. Y entonces, ¿qué es lo que me sirve ahí? Es la investigación que hice sobre el paciente. Que sé que tiene un edema agudo del pulmón. Entonces, eso quiere decir que es un problema pulmonar. Y por eso es que el paciente tiene una presión de CO2 elevada, ¿verdad? Y más el pH que tiene el paciente, yo ya sé que por lo menos ese paciente que tiene una acidosis respiratoria que puede ser aguda, ¿verdad? Ok. A ver, tengo más ejemplos ahí. Ok, ya, entonces vamos a ver este otro paciente. Ya.
Y entonces no se olviden que hay pacientes que les encantan tomar medicinas, ¿verdad? El médico no le indica nada y ellos son fanáticos de consumir la medicina, ¿verdad? Un ejemplo de esto es el paciente que consume el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, ¿ok? Una tableta de aspirina tiene 500 miligramos de ácido acetilsalicílico. Y entonces este paciente ha consumido demasiada aspirina. ¿Ya? Y entonces veamos qué pasa con este paciente. Miren el pH. Miren la presión de CO2. Y miren el bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato, chicos? Chicos, ¿cómo está el bicarbonato? Disminuido. ¿Por qué este paciente tiene disminuido el bicarbonato? Debido a que está ingiriendo un ácido. Eso, debido a que él consume un ácido. ¿Cómo se llama ese ácido? Demasiado ácido. Y entonces, como tiene demasiado ácido, ¿qué es lo que consume él? La base. Para neutralizar, esta base para neutralizar el ácido. ¿Ok? Pero ¿cómo explico el pH, chicos? ¿Cómo explico esa presión de CO2? ¿Tiene una alcalosis? ¿De qué tipo? Porque aparece la alcalosis respiratoria. Ya. Rápido, busquen en el internet. ¿Qué es lo que le pasa a este paciente con intoxicación por aspirina o por salicilatos? Intoxicación por salicilatos. Busquen rápido la respuesta, chicos. ¿Qué problema tiene este paciente? ¿Qué dice el internet, chicos? Con respecto al intoxicado por aspirina o intoxicado por salicilatos o sobredosis de salicilatos. Lo que sí sabemos es que tiene una acidosis, ¿no? Por el consumo de ácidos. Pero queremos buscar la explicación de ese pH y de esa presión parcial de CO2, chicos. ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Qué dice? A ver, Christopher. Dice que ¿Qué es lo que tiene el paciente intoxicado con aspirina? hiperventilación. Eso, ya dijeron, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas del paciente con la sobredosis de aspirina es que comienza a hiperventilar. O sea, eso quiere decir que la aspirina, ¿dónde actúa, chicos? Vamos. ¿Dónde actúa la aspirina, chicos? En los pulmones, dice por acá. Eso, allá es donde actúa la aspirina, ¿verdad? En el centro de la respiración. ¿Qué provoca? ¿Qué respuesta provoca en el centro de la respiración? Una hiperventilación. Y entonces, como está hiperventilando, encontramos la respuesta de su una disminución de la presión de CO2 y por eso es este pH que tiene el paciente, ¿verdad? Porque si el paciente no estuviera hiperventilando, no tuviera este pH. Recuerden que en su organismo es exceso de ácido acetilsalicílico, ¿ok? Ya. Entonces, este es un problema. Los dijo Jocelyn. ¿Qué tipo de problema es de Jocelyn?
Acidosis respiratoria. Es un problema mixto. Este es un problema ácido básico mixto, ¿verdad? Por el exceso de ácido acetilsalicílico tiene una acidosis metabólica. Por la acción de la aspirina sobre el centro de la respiración que tiene el paciente, una alcalosis respiratoria. Ese es un problema mixto, ¿correcto? A eso me refería, que ustedes van a tener estos pacientes que no tendrán una sola alteración, una sola patología, sino que tendrán hasta tendrán. Y eso no es fácil de analizar, no es fácil de resolver. ¿Cuándo será sencillo resolver, analizar? Si es que uno tiene la información. Yo no sé si en este grupo fue el estudiante que puso una frase ahí en su diapositiva, que uno puede ver lo que conoce. Y así es la medicina, chicos. Ustedes podrán ver enfermedades si es que las conocen. ¿Ok? Pueden ver enfermedades si las conocen. Si ustedes no las conocen, el paciente va a estar delante de ustedes y no enterarse de que tienen esa patología. ¿Correcto? Ok. A ver, veamos otra diapositiva. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? A ver, otro voluntario o voluntaria. A ver, Eli, ven acá. Es el paciente que estábamos analizando, ¿ah? Es el paciente que consume demasiada aspirina. Traza el pH primero. Ya saben que el pH lo trazamos con una línea perpendicular. Allá arriba tiene el dato. Sí. ¿Dónde te vas? Más adelante, más adelante. Más adelante, ahí. Traza para arriba. Perfecto. Ya. ¿Cuál es la presión? No, el bicarbonato puede agarrar. El bicarbonato traza horizontal y entonces hasta ahí. ¿Qué tienes tú? Se acerca a la acidosis respiratoria crónica. Ok. Y ahora agarra la presión de CO2. ¿Qué pasa, chicos? ¿Sirve el nomograma? A media. Con la pura. Y entonces, aquí, ¿qué es importante, chicos? Es la información que ustedes tienen de la historia clínica. Recuerden que ustedes lo que hacen en el paciente es investigarlo. Y la etapa inicial de la investigación es la historia clínica. Después vienen los datos del laboratorio y después vienen las cosas que se llaman tomograma. Y aquí esto no sirve. ¿Ya? ¿Por qué no sirve? Porque no está en químico. Porque el paciente, ¿cuántos problemas ácidos básicos tiene? Dos. ¿Verdad? Tiene una acidosis metabólica, o sea que por acá debería estar. ¿Y tiene qué problema respiratorio? Una alcalosis respiratoria. ¿Correcto? Ya. Gracias, Eve. A ver, veamos otra. A ver, ¿qué es eso aquí, chicos? Ah, ya. Aquí están las dos fórmulas, chicos. Ya. ¿Cuándo aplica la una? ¿Cuándo aplica la otra, chicos? Eso. Si tenemos el dato del sodio, del potasio, el cloruro y el bicarbonato, utilizamos la fórmula superior. Y los rangos normales son de
10 a 20. Pero si solo tenemos el dato del sodio, del bicarbonato y del cloruro, estos son los rangos, chicos, de 8 a 16. Suben. Vamos, chicos, usen las neuronas. No sé por qué no quieren usar las neuronas. 8 más 16. 24. Promedio. Es la cifra que tenía Jocelyn. ¿Ok? Y entonces, si yo no uso el potasio, este es el rango de normalizar. ¿Correcto? Y si encuentro valores elevados, ¿verdad? 20, 22, 24, quiere decir que es un hiato aniónico incrementado. ¿Correcto, chicos? A ver, veamos otra diapositiva. Ya, esto ya nos explicó Jocelyn. A ver, vamos retrocediendo a ver qué otras cosas podemos revisar, ¿no? Antes de empezar a trabajar. Esta vendría a ser ¿qué trabajo? El quinto. ¿Para cuándo haríamos el quinto? A ver, entonces, para ver qué podemos. La próxima semana ya es la última. Por eso quería preguntar si querían el día viernes. Seguir en clase durante el examen, chicos. A ver si sigue. A ver. Ok, el martes de la siguiente semana es la lección número 4. A ver, no. A ver, mejor avanza. Ahí nomás quédate ya. Creo que por ahí es Jocelyn, por ahí es lo tuyo. Jocelyn. Las causas clínicas. A ver, creo que Manuel habló, ¿no? ¿Tú hablaste? A ver, bueno, vamos a agarrar por aquí, chicos, ¿ah? Atentos, chicos, vamos a agarrar por aquí, hacer una revisión, ¿ok? Entonces, miren, chicos, nosotros vamos a tener acidosis respiratoria. ¿Qué bueno? ¿Queda tiempo? Ya no nos queda tiempo. Ya, la semana de exámenes es del 13. ¿Desde el 11? Claro, del 11. Ya, esta semana es la penúltima. Y la otra es la última. Entonces yo te pregunto, ¿nos queda tiempo o no nos queda tiempo? Queda el martes y el viernes. El martes quedó la lección número 4 y queda el viernes libre. Entonces no sé si ellos quieran hacerlo. Ya tú lo conversas y me informas, ¿ah? Ok. Ya. A ver, chicos, vamos atentos a esto, chicos. Veamos esto, ¿ah? Entonces, ustedes van a tener pacientes, ¿no? Esto es un análisis de problemas simples, sencillos, ¿verdad? Que los pacientes solo tienen acidosis respiratoria. Y si los pacientes tienen solo acidosis respiratoria, quiere decir que hay un problema con su índice de ventilación, ¿verdad? Debe estar reducida, ¿verdad? Quiere decir que su frecuencia respiratoria está disminuida, ¿verdad? Si ellos respiran menos por minuto, ventilan menos. Y entonces, ¿a qué me lleva eso, chicos? A un aumento de la presión de esos dos. Y entonces, el problema puede que no esté en los pulmones, chicos, sino que el problema ¿dónde puede estar? ¿Por el uso de qué sustancias? Opiáceos, ¿no? Hay medicamentos opiáceos, que se comportan como el opio, ¿ok? Otros medicamentos como los barbitúricos. Otros medicamentos son o también pueden ser traumatismos que afecten el centro de la
o alteraciones vasculares que afecten él. ¿Cuál me faltaría colocar aquí, chicos? Creo que tenemos todo más o menos, ¿verdad? Ok, ya. Y después tengo otros pacientes, chicos, que el centro de la respiración está bien. ¿Dónde está el problema? Los pulmones, claro. En los pulmones, ¿verdad? Y yo a los pulmones los necesito para eliminar ¿qué ácido, chicos? Los ácidos volátiles. El ácido carbónico, que normalmente estoy produciendo entre 13.000 y 14.000 nanomoles por día, ¿verdad? Todo ese CO2 yo lo elimino porque los pulmones me funcionan bien. Pero si no me funcionan bien, ¿cuándo no me funcionan bien? Esto es una infección pulmonar. Entonces no puedo eliminar todo el CO2. Esto es una enfermedad pulmonar transitoria, ¿verdad? Si es por una bacteria, yo uso antibiótico y corrijo el problema. Este es el que no puedo solucionarlo, porque esta es una enfermedad crónica. ¿Cuál sería aquí la solución, chicos? Un trasplante de pulmones, cosa que acá no se hace o no se hace frecuentemente. Acá el asma, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y acá, ¿por qué la obesidad, chicos? Se supone que hay exceso de peso. ¿Por qué? El abdomen muy voluminoso, que es lo que reduce la capacidad de ventilar, ¿verdad? ¿Y eso cómo se llama, chicos? ¿Por qué es el pingüino? Por el libro. Eso. El escritor inglés. ¿Cómo se llama esa obra? ¿Cuentos de Navidad? ¿No hay cuentos de Navidad? ¿No traen cuentos de la vida eso? Bueno, investiguen en qué obra de Charles Dickens es que aparece el Peewee, ¿no? Peewee trabajaba en un club y Peewee ¿qué tenía? Y siempre ¿cómo lo encontraba? Adormilado, durmiendo. ¿Por qué estaba adormilado durmiendo, chicos? Porque tenía un incremento de dióxido de carbono. ¿Ok? Ya. Avanzamos a otra, chicos. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Aumento de CO2. ¿Cómo se llama eso, chicos? Ese es un término, ¿no? Para referirse al incremento de la presión de CO2. ¿Verdad? Y si me aumenta el CO2, me aumenta el ácido carbónico. Y sabemos que es un tipo de ácido débil y que algo de ese ácido débil se disocia. ¿En qué se disocia, chicos? En bicarbonato. ¿Ok? Y entonces miren esta relación. Cada vez que la PCO2, que lo normal es 40, ¿verdad? Si se aumenta a 10, me aumenta 1 de bicarbonato. Y lo cual, si lo normal es 40, me aumenta a 10, tengo 50. Y 50 me cambia el nivel de bicarbonato. ¿Cuánto dijiste que el bicarbonato promedio era? 24. Entonces ya no tendrá 24 el paciente. ¿Cuánto tendrá el paciente? 25. ¿No? Es una relación para que se oriente, ¿no? ¿Para qué sirve la relación? Para que en el caso de que el paciente solo tenga un problema respiratorio. Pero si el paciente tiene dos problemas, ya la relación se altera, ¿correcto? Ya. Ok, esto es si la enfermedad es una neumonía, por ejemplo. El asma, porque el asma se corrige, ¿no? Yo uso Ventolin y el paciente empieza a respirar mejor y se corrige el problema. Pero si el problema es crónico, ¿cuándo es que el problema es crónico? En el caso del enfisema, en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ok? Y entonces, ¿ahí qué ocurre?
que cada vez que aumenta en 10 milímetros de mercurio la presión de CO2, ¿cuánto me aumenta el bicarbonato? Ya, entonces, esta relación, ¿cuánto me sirve? Patologías pulmonares crónicas, ¿correcto? Ok. ¿Qué significa? A ver, no, regrese. ¿Qué significa eso? Que si yo no tengo 40 milímetros de mercurio, sino que tengo 10 más, así que tengo 50 milímetros de mercurio, yo ya no tendré 24 de bicarbonato. ¿Cuánto tendré de bicarbonato? 27.5. ¿Ok? Ya. Vamos avanzando. Ok. Alcalosis respiratoria. Ok. ¿Cuándo es que tenemos este problema, chicos? Eso, ¿verdad? Una frecuencia respiratoria que habíamos establecido. ¿Cuánto es lo normal de frecuencia respiratoria? 16 veces por minuto. Entonces, este está respirando 20, 30 veces por minuto. Quiere decir que tiene una ventilación excesiva. ¿Cuáles son esos pacientes? Eso sí lo van a ver frecuentemente. Natalie y se van afuera. Natalie, ¿quién es? Melanie. Ya, váyanse afuera. Váyanse rápido. Váyanse las dos afuera. Váyanse afuera. Y entonces, ¿cuáles son estos pacientes con circoneurosis? Son los pacientes que han incrementado, están histéricos, que están ansiosos y que están estresados. ¿Verdad? Estos pacientes ustedes van a tener. ¿Correcto? Ok. También, ¿qué otros pacientes, chicos? Las personas que se van de paseo a lo más alto que tú tienes. Ok. ¿Y por qué ellos están hiperventilando, chicos? Menos oxígeno, ¿no? Okay. Somos nosotros acostumbrados a vivir a nivel del mar. Si vamos a altitudes mayores, experimentamos esa situación. ¿Ok? ¿Qué más también puede ser, chicos? Y miren, aquí tenemos qué cosa, como una causante de una alcalosis respiratoria. ¿Qué más, chicos? El café. ¿Qué tal les parece el café, chicos? ¿Alguien no le gusta el café? ¿No toma café? ¿Erika no toma café? ¿Tampoco café? ¿Tampoco? Okay. La fiebre es frecuente. ¿Y por qué el embarazo, chicos? Por la ansiedad. No, el estrés. porque El baby shower. Necesita mayor Puede ser cantidad porque influye sobre la ventilación, ¿no? necesita mayor cantidad de oxígeno. Ok, vamos. Otra diapositiva. Ya, entonces aquí entramos a la acidosis, chicos. Acidosis. Y entonces puede ser que tenemos un problema acá, que el paciente no puede eliminar ácido. Y aquí tenemos dos situaciones. De estas dos situaciones, esta es la más frecuente. ¿Sí? Insuficiencia renal crónica.
Por eso es que Guayaquil tiene ¿cuántos centros de hemodiálisis? Por todos lados ahí, ¿no? Y entonces ahí están los pacientes con insuficiencia renal crónica. Y entonces estos pacientes, ¿qué problema tienen? Falla en la excreción de... Y puede ser que también tengan en algún momento este paciente, esto no es frecuente, paciente con acidosis tubular. Quiere decir que hay una falla en los túbulos renales que no pueden secretar los protones, ¿verdad? Y van a tener una acidosis metabólica. ¿Ok? ¿Qué otro problema, chicos? Estos pacientes, ¿qué es lo que pueden producir? Ácidos. ¿Qué ácidos? El ácido acetoacético, el ácido hidroxibutílico. ¿Ok? Bueno, entonces son correctos. A ver, y aquí, fíjense. ¿Cuál es el problema aquí, chicos? Consumo excesivo de aspirina o el consumo de... Pero esto no es porque le guste el etanol, ¿no? Sino porque le venden un alcohol adulterado que va a producir ácidos. ¿Ok? Ya. O también el paciente pierde bicarbonato. Y si pierde bicarbonato, predominan los ácidos en el cuerpo. Esto sí que es muy frecuente en el promedio. ¿Ok? Veamos otra diapositiva, chicos. Allá, estas son las causas de acidosis tubular renal. Fíjense, chicos, ahí es hereditario, ¿no? Y lo hereditario no es muy frecuente. ¿Ok? Ya. O puede estar relacionado con otras patologías como el síndrome de... o con pacientes que tienen este problema, que eliminan la... Esta es una molécula formada por cistina. ¿Ok? Y sí puede estar relacionado con otras enfermedades. ¿Ok? Ya. Y aquí tenemos este caso, chicos, miren. Inhibición de la anhidrasa. ¿Cuál es el medicamento que le inhibe? Acetazolamida. Y este medicamento se usa. ¿Para qué se usa? Me parece que es para el glaucoma, ¿no? Las gotitas, ¿ok? Se llama Diamos, el nombre comercial, Diamos. Ya. Veamos otra, chicos. Más causas de... Y ya mismo vamos a hablar de esta enfermedad. ¿Quién va a hablar de Ehlers-Danlos, chicos? Ehlers-Danlos está en el capítulo 5. ¿Quiénes son 5 de este grupo? Perfecto. Ya estamos cerca de hablar de Ehlers-Danlos. A ver, veamos otra. Ok. Alcalosis. ¿Qué puede ser? Retención de bicarbonato. ¿Qué también puede ser? Pérdida de hidrogeniones. ¿Qué también puede ser? ¿Se acuerdan que teníamos un paciente, uno de los problemas que pusimos ahí, que estaba con diuréticos, ¿verdad? Y entonces el uso de diuréticos me lleva a qué cosa? A una alcalosis metabólica. ¿Qué más tenía ese paciente? Tenía una patología respiratoria. Tenía dos problemas ahí, ¿no? Un problema originado por el uso de los diuréticos y la otra patología, no sé si era patología pulmonar. Entonces, el paciente, ¿qué problema tiene? Un problema mixto, ¿correcto? Ok. Y entonces aquí no debo considerar qué medicamento. Esto no debo considerar, chicos. ¿Quién sí? Aquí, ¿qué debo considerar? Es la furosemida. ¿Dónde actúa la furosemida? En el asa. Ok.
¿Por qué la aldosterona me puede provocar una alcalosis, chicos? Perfecto. Es porque incrementa la secreción de hidrogeniones, ¿verdad? Y si yo tengo exceso de aldosterona, elimino hidrogeniones en exceso. ¿Ok? ¿Cómo se llama la enfermedad donde tengo exceso de aldosterona, chicos? No, eso no. Génesis. Addison no tiene aldosterona. ¿Cuál es la enfermedad, chicos? No es Addison. ¿Cuál es la enfermedad, Richard? Eso es el síndrome de Cohn. ¿Ok? Es fácil, ¿no? Cohn quiere decir con aldosterona. ¿Sí, chicos? Ya. ¿Qué otro paciente puede experimentar alcalosis metabólica? Cuando los vómitos eliminan ácido clorhídrico. ¿Ok? Eso puede ser recién nacido con una hipertrofia pilórica, ¿verdad? Que dependiendo de la gravedad de hipertrofia puede intervenir el cirujano de niños. Ajá. ¿Ok? ¿Qué más, chicos? Y pacientes que usan medicamentos antiácidos. A ver, chicos, busquen rápido medicamentos antiácidos. O hay uno que aquí, no, antiácidos, omeprazol es inhibidor de bomba de protones. Antiácidos son medicamentos alcalinos. Eso. Rápido en el internet. O hay uno que tenga aquí gastritis. Santal. Ok. No, ese inhibe la secreción de protones. Ya, si yo digo antiácidos, son sustancias alcalinas. ¿Ok? Antes el que se usaba frecuentemente era el bicarbonato de sodio. ¿Ok? Litopaz. Eso, ¿verdad? El litopaz. Sigue buscando. Eso es porque mi papá tomaba. A ver, acitil. Acitil también. Acitil. Eso me mató. Eso, el acitil tiene malvadrato. Ok. Ya, entonces son cosas que hay que tenerlas en cuenta, ¿verdad? Es porque a un paciente con gastritis uno le indica inhibidores de protones, que es el omeprazol, o si no la ranitidina, la cimetidina, y también le da antiácidos. Y entonces en los antiácidos, ¿qué molécula hay? Alcalinos, ¿verdad? Y entonces algunos de estos pacientes, ¿qué pueden desarrollar, chicos? Alcalosis metabólica. Ya, veamos otra. Ok, ya. O sea, para manejarlo con algo de criterio, los problemas que van a tener ustedes, ¿no? Yo les pongo dos problemitas y ustedes lo resuelven. ¿Ok? Ya. El pH ya saben. Lo normal es de 7,25. Esta es la clave para decidir si el problema tiene acidótico o alcalosis. Bicarbonato, vamos a agarrar este rango, ¿ah? Aunque yo he salido su promedio de 24, ¿ok? Vamos a agarrar este rango, ¿ah? De 22 a 20 milimoles, o también se puede expresar en 1000 equivalentes, ¿ok? Presión de CO2, si yo sumo 35, 45, ¿cuánto me da? 80, Promedio, 40. ya, que es el valor que puso Jocelyn.
Jocelyn puso el valor 40, ¿verdad? Pero pueden agarrar el rango, ¿no? De 35 a 45. Y la presión de oxígeno, recuerden que había un caso de había presión de oxígeno, ¿verdad? Un paciente. ¿Cuánto tenía de presión de oxígeno ese paciente? 40. Eso, 40, perfecto. Mire el rango de la presión de oxígeno normal. Generalmente es alrededor de 100. ¿Ok? Ya, vamos viendo otro. Ya, esto fue lo que nos explicó Jocelyn. ¿Ok? Jocelyn. Ya. Depende de la institución donde vayan a hacer la práctica. ¿Ok? Yo digo que depende. Esto depende de la capacidad tecnológica del laboratorio, ¿verdad? ¿Cómo se conoce al pH, al bicarbonato, de la presión de CO2? En conjunto se lo denomina gases arteriales. ¿Y eso quién lo reporta? El laboratorio. La realidad es que algunas instituciones médicas nuestras no miden. ¿Por qué no lo miden? Por problemas tecnológicos y lo más común es por problemas económicos. ¿Ok? Pero ya explicó Jocelyn. ¿Qué es lo primero que me fijo de este resultado? Entonces, ¿qué me puede informar? O que el paciente tiene. ¿Qué también me puede informar esto? Que el problema sea ya. Si me voy por lo respiratorio, ¿en qué me fijo? En la presión de CO2. Y si sospecho que es metabólico, ¿en qué parámetro me fijo? Esto que está acá, ¿a qué se refiere? Que si mis pulmones están trabajando bien, yo voy a presentar una compensación respiratoria, ¿no? En este caso. Y si los riñones funcionan bien, ¿verdad? La respuesta renal será esta frente a este problema ácido básico inicial. Veamos por acá. Si yo sospecho que mi paciente tiene una, y si es de tipo, me fijo en el parámetro de presión de CO2. Ok, y esta es la respuesta del organismo. Si creo que los riñones del paciente están trabajando bien. Y entonces este es el dato como consecuencia de la respuesta renal. Si me voy por acá, sospecho que el paciente tiene una, me fijo en el bicarbonato, pasa el tiempo, ¿verdad? Y habrá una respuesta respiratoria. El dato de la PCO2 se da como consecuencia de la participación pulmonar. ¿Ok? ¿Cuándo me sirve esto, chicos? Cuando el paciente tiene un solo problema. Un solo problema. Cuando no me sirve todo el esquema, el paciente tiene dos problemas. Que puede ser que tenga una enfermedad y además de la enfermedad que esté consumiendo algún medicamento que me altera todo esto. ¿Correcto, chicos? Puede ser que consuma aspirina, puede ser que consuma diuréticos y entonces me altera todo esto. ¿Ok, chicos? A ver, veamos otra cosa. ¿Qué es eso, chicos? Ahí hay un paciente. ¿Sí ven lo que tiene este paciente, chicos? Tiene una enfermedad pulmonar crónica y probablemente, si es ecuatoriano, tendrá una gastroenteritis viral. ¿Verdad? ¿Ok? Alguien le puso los virus a los alimentos. ¿Quién pudo decir que le puso los virus a los alimentos? Puede ser el chef. O puede ser que manipula los alimentos, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces miren cómo tenemos aquí este asunto, ¿ves? pH disminuido.
disminuido, bicarbonato disminuido, ¿verdad? Y la presión de CO2 aumentada. Pero ya vimos una relación, chicos, que si me aumenta el CO2, ¿qué también me aumenta, chicos? Y este es un ácido débil que algo se va a disociar y me va a aumentar, ¿qué cosa? Pero ¿por qué este bicarbonato está disminuido? No se me relaciona. No, por la diarrea. Perfecto. Entonces, este paciente no solo que tiene una patología pulmonar, sino que también tiene una afección intestinal por donde se me elimina el bicarbonato. Y esto sí me explica los resultados. ¿Ok? Ya, más o menos los tiempos en que debe haber participación pulmonar y participación renal. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos pacientes con pH, ¿qué pH es? 7,3 ácido. Bicarbonato y presión de CO2. ¿Qué problema tengo aquí, chicos? Con esos datos. ¿El pH cómo está, chicos? ¿Y la PCO2 cómo está, chicos? ¿Y el bicarbonato? ¿Qué tiene este paciente, chicos? Una acidosis. A ver. Es metabólica. Es metabólica. ¿Sí ven, chicos? pH ácido que está disminuido. El bicarbonato. Y el PCO2 no. ¿Correcto? Entonces, hay un problema de tipo metabólico. ¿Ok? Vamos con el otro caso, chicos. pH, ¿cómo está? Bicarbonato Acidosis. y PCO2. Bicarbonato disminuido y PCO2 elevado. Miren, son dos pacientes y miren la situación, chicos. Acidosis respiratoria. El paciente tiene dos cosas, ¿verdad? ¿Qué tiene? Si yo le veo solamente el PCO2, este paciente tiene una acidosis respiratoria. Pero esa PCO2 no se relaciona con el bicarbonato. Entonces, este paciente tiene otro problema aparte del respiratorio. ¿Qué problema también tiene este paciente? Ya, una acidosis metabólica y puede ser este el paciente. Enfisemas que me explican la presión elevada de Elevada de CO2. ya. Y la diarrea que me explica la eliminación de él. El bicarbonato. Por eso que este paciente cuando tiene bicarbonato Bien. disminuye. ¿Correcto, chicos? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer siempre, chicos? Para este tipo de problemas. El electronequilibrio. Si es para un paciente mixto, la historia clínica es vital. Exactamente. Sí. Siempre se requiere historia clínica. Que eso lo van a estudiar en serología. ¿Ok? Ya. A ver, veamos otra, chicos. Ya esto ya vimos. Ok. Bueno, chicos, ya ustedes se organizan. Ustedes piensan, ¿verdad? Si les queda tiempo. Para hacer otro trabajo. Oye, la primera que la zona Y si no les queda tiempo, nos quedaremos con 4 trabajos de la teoría. Podría ser que este examen, en la semana que viene podría ser. Pero lo analizan, ¿verdad? El sábado, Si lo quieren hacer, si lo quieren hacer, lo hacen. Y si no lo quieren hacer, no lo hacen. ¿Ok, chicos? Tenemos que ser.
Ya. A ver, vamos a empezar un nuevo tema, chicos.